Y ahora sí, llegó el momento, la hora de presentar a alguien que tiene una larga trayectoria en la especialización literaria, pedagógica y filosófica. Es investigador reconocido en nuestro país y también internacionalmente en el campo de la educación. Me refiero a Carlos Escliar. Hola, buenas tardes, Carlos. Mariana Márquez te saluda. Mariana, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer, la verdad es que venía pensando qué lindo entrevistarte, hace mucho te queríamos tener, por una cuestión de clases, entre las tuyas y las nuestras no coordinamos nunca, pero llegó el momento. Bueno, así es nuestra tarea, ¿no? Tal Vamos cual. a los tumbos a veces. Sí, sí, pero felices, o sea, es algo que ya estamos acostumbrados, por eso Lore tampoco está acá hoy en el estudio justamente, dando clases todos. Y recientemente sacaste un libro que lo tengo acá, calentito, salidito del horno, lo tengo en la mano, Narrar, Pensar, Escribir y Educar en este mundo, la artesanía del recomienzo, con Noveduc. Bueno, yo no lo tengo todavía entre manos. Espero encontrármelo el domingo, pero sí. Confío que se trata de eso que yo escribí, ¿no? Sí, ya lo leí, así que bueno, lo tengo acá, bien. La verdad es que empecé y viste como esas cosas y vino bien el fin de semana largo y bueno, lo terminé. Contanos cómo nació este libro. Bueno, como siempre, y primero agradecerte que haya despertado tu interés sobre el programa y que podamos hablar un poquito de él. Yo siempre cuento que no escribo libros, o sea, yo escribo, y escribo mucho en relación a situaciones que escucho, a conversaciones en las que participo, son como relaboraciones de experiencias, y entonces nunca tienen al principio la forma de un libro, se van agolpando páginas, se van acumulando cuadernos, libretas, archivos, y algún día temprano en la mañana parece como si todo se organizara y la forma del libro siempre aparece a lo último. Es muy curioso porque a veces me piden que escriba libros sobre tal o cual cuestión y yo no tengo esa habilidad o esa capacidad para escribir un libro desde cero, sino que son resultado, como te digo, de fragmentos, notas, apuntes, que un buen día, espero que sea un buen día, se reúnen. Es un buen día. Se reúnen y ahí recién toman la forma del libro. Y en particular es porque desde hace mucho tiempo estoy sosteniendo dos imágenes, un poco la imagen narrativa del mundo, la posibilidad de contar como algo muy diferente de lo que es contar hoy en las redes o en los medios, salvo la radio cuando hay tiempo. Entonces contar, el narrar como contar unos con los otros, unos a los otros, y la otra imagen es la de la artesanía, digamos volver un poquito a la idea de oficio, de esa expresión tan bella que reúne el ser y el hacer, en la que yo considero que tenemos que recuperar nuestra tarea, y el recomienzo como aquello que tiene que ver con el oficio educador, que es ofrecer recomienzos de vida y de mundos a las nuevas generaciones. Qué lindo esto que decís. ¿Puedo tomarme un atrevimiento y quiero leer una partecita que me encantó? ¿La puedo compartir? A ver cómo suena. A ver. Y qué presión que siento leerte la voz de tu propio libro. Como si se borrara una burda risa cualquier ayer se insurparan en la tierra y el mundo, ofreciendo un cambio, una vez más, espejos de colores. Hay quienes digan que se puede ignorar lo pretérito en nombre de un presente inmanente y a favor de un progreso implacable. Es cierto, así como también se puede vivir sin escribir, sin pensar, sin leer, sin amar. De este modo el mundo quedaría huérfano de sí,
despojado de miles de mujeres y hombres que alguna vez hicieron, pensaron, escribieron, amaron algo para que naciéramos, escribiéramos, amásemos. Me encantó. Bueno, muy bonito, no lo que escribí, digo que lo leeras en voz alta, ¿no? A ver, creo que algo que todavía no dije, el libro también tiene un influjo de esta época, de este tiempo, de nuestro país, de la pérdida de memoria, tiene el influjo de una cierta edad que ya voy teniendo y por lo tanto de no voy a hablar de nostalgias ni de melancolías, pero sí de una diferente relación con el mundo, hoy tan encantado y seducido por lo nuevo y por el futuro. Y yo, bueno, en este tiempo, en esta edad que me toca, quizá más encantado con la historia del mundo que con su posible desenlace, ¿no? Y entonces ese párrafo es muy curioso porque también contiene un lamento, yo diría, que es claro que podemos vivir sin estudiar, sin pensar, sin escribir, sin leer, en fin, pero a mí me daría pena, ¿no? Me da un poco de pena esa relación con la utilidad, con el utilitarismo de tener que decir, bueno, pero ¿para qué sirven todas estas cosas, no? Sí. Por eso he tomado como a veces la decisión radical de decir que hay que defender la inutilidad como un vínculo no capitalista con el mundo, no mercantilista con el mundo, pero bueno, es mi reacción ante ese fragmento, que habrás visto que el libro es muy fragmentario, está escrito como con una respiración de párrafo, ¿no? Sí. Así dicen que escribían los antiguos, párrafos sueltos, entrelazados por pequeñas respiraciones o pausas, y así va avanzando, ¿no? Un poco lentamente, deteniéndome en cada frase, dándole a cada párrafo su propia unidad, ¿no? Para que sea como, yo no diría autosuficiente, pero que de alguna manera cada fragmento tenga su propia unidad, su propia identidad. Así que nada, gracias por esa lectura. Estamos hablando con Carlos Escliar, para quienes se están sumando acá a Classic. ¿Y cómo crees, Carlos, que la narración de historias puede influir en la forma en que los estudiantes comprenden conceptos complejos? Bueno, es cierto que parece un poco optimista pensar que la narración va a resolver nuestros problemas antiguos y presentes sobre el sentido de la educación. No pretendo resumir ahí toda la complejidad del problema, ¿no? Es como un recomienzo, es justamente decir, bueno, hemos tocado un límite, o un fondo, o un abismo, o un sinsentido, y lo que se me ocurre es empezar a narrar nuevamente, ¿no? Empezar con ese había una vez, que no termina nunca, a ver si podemos, volviendo a un cierto comienzo, recomenzar nuestro pensamiento, nuestra memoria, nuestra historia y también nuestro lenguaje. Entonces ahí la atmósfera narrativa que planteo, que por cierto es un género, tiene sus condimentos, también entro allí en la polémica sobre lo narrativo y la micronarratividad de esta época, y entonces también es una elección, una decisión a propósito de recuperar narraciones más largas, más amplias, narraciones colectivas, que no han sido perdidas ni abandonadas del todo, pero que de alguna manera están confinadas a espacios muy puntuales, ¿no? O a pueblos, o a lugares, o a tiempos muy particulares. El conocimiento también se puede transmitir a través de los narrativos. De hecho, las disciplinas son narraciones que asumen para sí un determinado lenguaje, una determinada forma, una determinada extensión, un determinado vocabulario, pero en la escuela o en la educación en términos generales
el planteo sería la atmósfera narrativa, ¿no? Recuperar un poquito eso que yo llamo las tres formas del contar, que la verdad que no sé si ha quedado claro en el libro, porque ahí me enmarañé un poquito yo mismo. No, sí, quedó claro. Gracias. Quedó Sería claro. un poco la idea de contar algo, y ahí tenemos que volver a reelaborar qué es lo que tenemos para contar. Contarle a alguien, y eso implica ya un posicionamiento más ético, no solo un género de la lengua, y contar quiénes somos desde el punto de vista comunitario. Yo creo que ahí la narración encuentra en ese tridente, en esa trilogía, un poco su andamiaje, ¿no? A veces creo que confundimos que se trata de qué tenemos para contar nada más, pero en realidad tenemos que contar algo a alguien y contar entre quiénes vamos a contar. Entonces hay como el género de la lengua, el género ético y el género comunitario, en el cual, a mi modo de ver, se despliega lo educativo. En esto de transmitir, ¿no? Transmitir saberes, acompañar. Eso. Y tratar de buscar estrategias para que el otro pueda comprender, no de manera literal, pero sí al menos conceptual, de esa transmisión. Esto es un ejercicio que uno hace todos los días de manera natural, que ya está incorporado en el docente, pero que cada vez uno tiene que ir también ayornándose en esa transmisión. Es que es una reelaboración permanente, digamos, no es un recomienzo permanente. ¿Cómo cuento esto? ¿A quién? ¿Entre quiénes? Es cotidiano. De hecho, digamos, esta idea me proviene de un infinito de experiencias, no personales, sino colectivas, que yo resumo de esta manera, como transmisión sí, como mediación también, es decir, poner la narración como ese elemento mediador entre el mundo y las personas, porque este mundo lo que está queriendo es que no haya mediación alguna y probablemente tampoco transmisión, salvo en el campo informativo, ¿no? Salvo en la velocidad de la información que transmite maquínicamente. Pero de alguna manera recuperar la transmisión como mediación sería justamente poner la narración en medio. Y, Carlos, ¿qué papel crees que juega la escritura en tu propio proceso de aprendizaje? ¿Has encontrado alguna técnica de escritura que te ayude a reflexionar sobre tus ideas? Qué buena pregunta. Y qué poco claro tengo yo qué es lo que me pasa cuando escribo. Siento que lo que hay ahí es un desprendimiento, ¿no? Es como soy yo pero no lo soy, porque cuando escribo escucho, cuando escribo vuelvo a situaciones, aunque no siempre las refleje en la escritura, reconozco el origen, ¿no? El origen de esa escritura. La gratitud que siento por lo vivido a partir de poder después registrarlo de algún modo. Pero en lo escrito hay ese desprendimiento de que soy yo pero no soy yo del todo, de que hay otro yo que escribe, que se pone en la escritura, ¿no? Que de alguna manera se dispone a ella como una especie de paréntesis o de diferencia con respecto a otras acciones que hago mucho más cotidianas, como dar clase, como visitar escuelas, como reuniones, como visitas a profesorados, charlas, seminarios. Entonces la escritura toma para mí un lugar más calmo, más sereno, y por lo que sé, tiene algún tipo de impacto en la formación. No sé si tanto en la universidad, digamos, pero sí más en la formación, y creo que me dirijo mucho a ese lugar y a ese tiempo llamado formación. Creo que mis materiales humildes, austeros, se han preocupado más por esa idea de formación que por otra idea más académica o más entre pares, ¿no? Entre colegas, digamos.
Yo creo que Sí. no escribo para colegas, digamos, escribo mucho más para un grupo más largo quizás, o más inicial, ofreciéndoles una forma de escritura que no cede en su complejidad, pero que también hace uso de lo que yo puedo escribir, que es mezclando cosas, en fin, mis registros tienen parte de poéticas, ¿no? de filosóficas, de pedagógicas, y no puedo renunciar a ello porque ya es como una naturalidad, una espontaneidad que no quiero dejar de tener, ¿no? Por supuesto, no tenés que perderlo, no lo vas a perder porque está en vos. Aunque eso de la escritura que está en uno hay que tener mucho cuidado, porque hay que mantener el pulso firme, hay que hacer de la escritura un ejercicio cotidiano, porque la escritura no te espera, el lenguaje no es de tu propiedad. Entonces he tenido ya momentos muy aciagos, momentos muy silenciosos, y sé de mucha gente que padece de esa relación. Entonces está en mí, pero también creo que yo estoy en ello. Estoy en esa exterioridad del lenguaje, escuchando, prestando atención, leyendo, como para que cuando escriba no sienta ese temor, ¿no? Sí, yo decía que estaba en vos la filosofía, la educación, todo lo que venías nombrando. Pero sí, entiendo. Eso yo dije hoy de una manera más coloquial, eso yo le digo ayornarnos, es todo el tiempo estar viendo, estar atentos a qué aparece, a lo nuevo, para que también nuestros estudiantes podamos ir, no quedarnos en aquello que aprendimos nosotros y de esa forma, sino ir viendo, por ejemplo, no sé, inteligencia artificial, otras cosas que tengan que ver con sumar estrategias para poder también nosotros empezar a apropiarnos de lo nuevo, de lo actual. Pero bueno, en eso estamos. Yo lo que te consulto, y para ir cerrando, porque sé que estás a punto de entrar a dar clases, y te quiero agradecer realmente el esfuerzo que estás haciendo por poder estar en Asuntos Docentes, considerando el contexto actual del mundo. ¿Qué desafíos crees que enfrentan los educadores al intentar implementar tus ideas en las que hablas en el libro? Bueno, lo que creo que es el riesgo mayor es sentir que en esta época el futuro no está en nuestras manos, que el presente está en un sinsentido complicadísimo, y que recién aludías a lo nuevo, a los cambios necesarios. Mi riesgo es entender que educar es siempre multiplicar el mundo, es ensancharlo, volverlo cada vez más grande, más generoso, más múltiple. Y a veces tengo miedo que, entrando en la lógica de la época, lo nuevo arrastre e inunde todo, y no está en nuestras manos. Es un momento muy complicado, no solo porque se dice que la inteligencia artificial ya se ha independizado de nosotros, sino porque además creo que el futuro está en manos de muy pocas empresas en el mundo que están guiando nuestra subjetividad, y me parece que educar no es copiar ese mundo, ¿no? Es multiplicarlo en todo caso, es introducir ese mundo nuevo en el contexto de otros mundos existentes que de otra forma se perderían para siempre, ¿no? De eso se trata narrar también, de contar cosas que no hemos vivido, de otros lugares, de otros tiempos, de otros pueblos, de otras regiones. Y entonces me parece que el riesgo mayor es adaptarnos a las exigencias epocales. Siempre ese es mi riesgo. Bueno, y gracias. Les recomendamos acá a los docentes que nos están escuchando: Narrar, Pensar, Escribir y Educar en este mundo, la artesanía del recomienzo, por Carlos Escliar, de la mano de Noveduc.
Así que gracias, Carlos, muchísimas gracias. Recordanos cuándo vas a estar en la Feria del Libro. Bueno, voy a estar 2 veces, porque bueno, la presentación así más oficial es este domingo a las 5:30 de la tarde, Sí. en la sala Horacio González, honor por esa sala. Y bueno, lo único que siempre me dicen es que hay poca capacidad en la sala, que qué sé yo, que tengo miedo también después, que me ha pasado en otras ocasiones que no ha entrado la gente, pero nada, voy a estar allí, voy a quedarme por ahí y después volvería el miércoles, creo que 7 de mayo a la nochecita, para estar con la gente de La Juglaresa, que es una librería de amigas, y estar ahí, charlando con la gente. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Ahora sí, te agradecemos mucho y bueno, ahora sí no te quitamos más tiempo para que puedas seguir dando tus clases. Un gran abrazo y hasta pronto. Gracias por la llamada. No, por favor. Muchísimas gracias. Y pasó por Asuntos Docentes Carlos Escliar. Él es investigador, docente y escritor.